Bien. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de manejo del trauma craneoencefálico. Cuando propuse este tema, efectivamente quise darle un objetivo muy claro, y es que entendamos, y me gustó las palabras de Diego, es que pues ha pasado una brecha mucho tiempo del manejo de nuestros entrenamientos y muchas cosas en el proceso, pero la ciencia tiene que estar con nosotros. Cuando por primera vez, y es curioso, mi primera CLS de manos de Diego Castillo, que era mi profesor para ese tiempo, ya los libros de reanimación cardiopulmonar del año 2000 de la Sociedad Americana del Corazón hablaban de capnografía, ¿sí? Un tema bastante interesante, un tema que seguro para muchos de nosotros era esquivo por la parte económica. No conocíamos un capnógrafo en Cali, no conocíamos un capnógrafo en Colombia, ¿sí? Pero hoy los tiempos han cambiado. Y es por eso que este tema se llama así, manejo del trauma craneoencefálico. Estamos a ciegas o estás a ciegas si no tienes un capnógrafo para poder manejar el trauma craneoencefálico. Entonces, abran un poco la mente, que no pueden seguir haciendo lo mismo que vienen haciendo todos los días con los traumas craneoencefálicos que tienen cuando atienden pacientes en la fase prehospitalaria. Bueno, entonces, aquí vamos. Una cosa súper importante del trauma craneoencefálico tiene que ver con tres componentes fundamentales. El trauma craneoencefálico está basado en el hecho de que, pues, el cráneo es una bóveda como tal, sí, una bóveda cerrada, una bóveda hermética, una olla a presión, me gusta llamarlo de esa manera, en el que, pues, existe una homeostasis muy perfecta, un equilibrio muy perfecto de presiones entre tres elementos que son fundamentales: el líquido cefalorraquídeo, el encéfalo o la masa como tal, bien, y el volumen sanguíneo. Bueno, entonces estos tres elementos se mueven perfectamente. Eso lo encontramos en un tema dado efectivamente por algo que conocemos como la doctrina de Monroe-Kelly, que nos habla de la perfecta equilibrio de estos tres elementos, y que si algo externo llega a causar problemas en este matrimonio perfecto, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí?, lo que llamamos aumento de la presión intracraneal en los pacientes. Y es por eso que el desarrollo de aumento de la presión intracraneana se va a convertir en un enemigo para el paciente, ¿bien? Porque pues va a disminuir la perfusión cerebral, y disminuir la perfusión cerebral es técnicamente, ¿sí?, quitarle el nutriente más importante al cerebro, ¿verdad? Esa fuente de oxígeno que transporta como tal esa molécula de oxígeno que necesita cada célula cerebral. Y pues al disminuir el flujo cerebral, pues vamos a tener grandes problemas. Pero seguro ustedes nunca se han planteado que son ustedes mismos los que le quitan el flujo cerebral al cerebro. Y vamos a tocar esos puntos, que es lo que vengo a contarles un poquito el día de hoy. Primer punto importante, el BBM, ¿sí? Mal conocido como AMBU, manejado muy clásicamente por ustedes en la fase prehospitalaria. Y en la foto hay una X porque es el peor elemento que tienen para manejar el patrón ventilatorio de un paciente, ¿sí? Y especialmente porque este dispositivo en trauma craneoencefálico sí o sí debe tener un capnógrafo. Y de seguro varios de los que están en la sala me estarán diciendo: Daniel, no tengo uno, mi ambulancia no tiene capnografía, mi servicio de urgencia no tiene capnografía. Y yo les quiero trasladar un mensaje muy claro sobre esto, y es: entonces vas a seguir haciendo lo mismo que hacías hace 30 años, manejar el patrón ventilatorio de un paciente de trauma craneoencefálico sin capnografía. Pues lo estás haciendo mal. Y efectivamente, un punto súper importante que nos invita las normas de la Bright Trauma Foundation de Nueva York, que habla directamente de las guías de trauma craneoencefálico, es que si tú no tienes la capacidad de manejar los patrones ventilatorios del paciente en rangos adecuados de ETCO2, o lo que llamamos el CO2, es decir, el spiral tidal CO2, el CO2 al final de la expiración en los pacientes, ¿sí?, entre justamente
entre 35 a 45 milímetros de mercurio, pues efectivamente vas a llevar a los pacientes a hipocapnia o vas a llevar a los pacientes a hipercapnia. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, seguro ustedes, yo y todos, en la manera que nos hemos entrenado durante mucho tiempo, pues cada vez que vemos signos de aumento de la presión intracraneal en los pacientes, muy clásica, basada en lo que conocemos como la triada de Cushing en los pacientes, ¿verdad? Aumento de las cifras tensionales sistólicas, cambios en el patrón ventilatorio en los pacientes. Pues cuando estas cosas empiezan a aparecer en mi paciente, pues lo que nos enseñaron es aumente la frecuencia del BBM, hiperventile a los pacientes. Y hay una advertencia muy clásica y es que a eso que le dábamos más volumen de aire, ¿verdad? De BBM al paciente para aumentar la frecuencia respiratoria, lo único que está haciendo, ¿sí? Es lo que se conoce como una hiperventilación terapéutica, la cual no está bien en trauma craneoencefálico, ¿ok? Está demostrado que esto, de una u otra manera, pues va a llevar a problemas en el paciente, porque no todos los pacientes necesitan una frecuencia ventilatoria, ejemplo en el adulto, mayor de 20, entendiendo que el patrón ventilatorio normal que manejamos en un proceso de reanimación, ¿verdad?, es mantener las frecuencias ventilatorias entre 10 veces por minuto y 12 veces por minuto. Pero cuando tenemos trauma craneoencefálico y desarrollamos estos signos de alarma de presión intracraniana, pues automáticamente aumentamos esa frecuencia a más de 20 en el adulto. Bueno, para centrarnos en el adulto, el tema del pediátrico es un poquito más complejo, pero el importante en el adulto. Ahí vamos a darnos cuenta que estamos cometiendo un error gravísimo y es seguir haciendo lo mismo. Es decir, estamos hiperventilando a ciegas. Segundo punto importante que tenemos que tocar de este tema y tiene que ver con el uso de válvulas PIP. Para los que no conocen qué es una válvula PIP, ¿verdad? La válvula PIP es este dispositivo que selecciono aquí al final del BBM, que se le puede adaptar a un BBM. Siempre digo que el BBM es como un dispositivo de estos de Fisher-Price, que cada parte se vende por separado, ¿bien? Y tienes que comprarle una válvula PIP a los pacientes, especialmente porque la válvula PIP te permite mantener esa resistencia al final de la expiración de cada vez que usas el BBM. Técnicamente te permite mantener el pulmón mucho más inflado. Esa es la manera fácil de explicarlo, pero hay un problema, que las válvulas PIP las podemos medir 5, 10, 15, 20 centímetros de agua, que es su valor de medición. Pero lo que está indicado es que si tú colocas una válvula PIP en los pacientes y de manera inadvertida no te das cuenta que tiene una válvula PIP puesta, porque eso es lo que encuentro yo en el entrenamiento de los profesionales de la salud, ¿sí? Es que no se dan cuenta que el BBM tiene puesta una válvula PIP o se la ponen y nunca calculan sus centímetros de agua. Si aumentas más de 15 centímetros de agua, esto puede llevar, ¿sí?, de una u otra manera, aumentar la presión intracraneana en el paciente cada vez que estés ventilando. Otro punto importante de esta fase que les quiero plantear es el ángulo, ¿verdad?, en el que transportamos a los pacientes. Lo que está descrito actualmente es que en ángulos técnicamente de 30 grados, cuando logramos estabilizar la cabecera de nuestra ambulancia para trasladar a los pacientes, o en los servicios de urgencia, cuando dejamos a un paciente en una camilla por trauma craneoencefálico, este paciente debería permanecer al menos en 30 grados, en 30 grados, ¿sí?, su cabecera, y que de esta manera, pues esto pues pueda ayudar a la disminución de la presión intracraneana o que no siga aumentando como tal, ¿bien? Entonces, pensar que tú tienes un trauma craneoencefálico y lo encuentras en la fase prehospitalaria, lo inmovilizas, le pones un collar que ya sabes que aumenta la presión intracraneana, lo pones en una tabla y aparte lo trasladas en posición supina 10, 15 minutos hasta una instancia hospitalaria, ese paciente, la posición en la que lo trasladas, aumenta la presión intracraneana. Entonces, un dato súper importante es analizar si puedes lograr la posición de los 30 grados, ¿ok? Si un paciente ya está inmovilizado,
Re bien. ¿Por qué? Porque levantas la cabecera y con eso puedes intentar mantener este tipo de ángulos. Bueno, vamos a tocar el punto número 3. Y el punto número 3, efectivamente, ya me centro única y exclusivamente en el uso del capnógrafo. Es muy importante entender que la frecuencia ventilatoria en los pacientes es importante, especialmente si presenta signos de aumento de la presión intracraneana. Bueno, pero no quiere decir que todos los pacientes adultos tengas que mantener una frecuencia de 20 por minuto. Ejemplo, tal vez si yo tuviese un trauma craneoencefálico, mi frecuencia ideal para mantener una capnografía de 35, máximo 45 milímetros de agua, ¿sí? Pues puedan ser 18 o puedan ser 16 o tal vez 22, no lo sé. Y nunca lo voy a saber porque es un perfecto juego de monitorear al paciente en su capnografía. La capnografía es el signo vital del futuro, pero hablamos hace 24, 25 años de capnografía, pero aún encuentro que sigue siendo una falencia en el ámbito prehospitalario en Colombia, que de seguro ahora habrán preguntas en el chat sobre esto y podemos debatirlo un poco. Pero hay un momento en el que tenemos que decir alto, stop, ¿qué vamos a seguir haciendo? Ventilando a los pacientes a ciegas porque es lo único que tenemos. Si la ciencia nos está mostrando que lo estamos haciendo mal durante mucho tiempo, entonces la implementación de capnografía debe ser algo que no solamente va a servir para trauma craneoencefálico, la inversión la van a hacer para reanimación de alta calidad, sepsis, EPOC, infinidad de cosas para las cuales la capnografía hoy tiene usos en la atención prehospitalaria y en los servicios médicos de urgencia. Bueno, y como último punto y un poco más complicado en este esquema, tiene que ver exclusivamente con algo que les va a llamar más la atención. ¿Por qué? Porque es el futuro y nos van a complicar más la existencia cuando yo les quiera decir que usar un BBM es súper riesgoso en un paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que un BBM en el proceso de ventilación normalmente tiene 1500 ml en un promedio. Hay de más, hay de menos, ¿ok? Y eso hace que cada vez que tú ventilas a un paciente, le estás metiendo en el BBM, ¿ok? Más del volumen corriente. El problema no es el barotrauma para trauma craneoencefálico. El problema es que si tú le metes más volumen corriente a un pulmón, vas a aumentar más la impedancia torácica. Al aumentar más la impedancia torácica, apretas el pericardio y el paciente no bombea sangre con fuerza. Es decir, le bajas la perfusión cerebral a los pacientes cuando tomas un BBM y lo ventilas a ciegas. Hoy ya existen equipos que nos están pudiendo permitir, ¿verdad? Como el equipo que tenemos aquí de la empresa Sol o el equipo que tenemos acá, el EOLife X, que te va a poder permitir entender que cada vez que tú hundes el BBM, le envías 400, 450, 300, 500, y es la única manera de mantenerse dentro de los rangos estándar, ¿ok? Y voy a dar rangos estándar entre los 400 y los 500 ml o los 300 y los 500 ml, ¿verdad? Entonces es muy importante que este también sea el futuro del elemento, pero si ya nos estamos quedando hacia atrás en no tener capnógrafos, llegó un nuevo equipo que nos va a poder permitir mejorar la calidad de ventilación de nuestros pacientes en trauma craneoencefálico. Bien. Y nuestros únicos dos elementos de rescate en atención prehospitalaria, la saturometría, el peor enemigo en la fase prehospitalaria. Todos tenemos que entender que yo no puedo manejar un trauma craneoencefálico basado solo en saturometría, entendiendo que el SpO2 de la administración de oxígeno en los pacientes es un elemento tardío. ¿Por qué? Porque es un mal elemento de monitorización. Mirar un saturómetro para saber si realmente el paciente está perfundido, pues efectivamente, te seguro, un paciente cuando te muestre que su SpO2 está en el 80%, hace minutos el paciente pasó por ahí, porque esto es un elemento muy tardío en las cifras que te está mostrando.
Aparte, se complica con la anemia, con el shock, con la vasoconstricción y todos los elementos que conocemos. Así que no debería ser el único elemento que uses para monitorización. Y si lo tienes, maneja saturometrías entre los 90 y los 94% al menos en la administración de tu paciente. Bien, importantísimo. Piensen que el trauma craneoencefálico, ¿ven? Es el shock del cerebro. Es por eso que un cerebro no puede estar en un ambiente anaerobio, es decir, en un ambiente pobre de metabolismo de oxígeno. Es por eso que debes meterle altas cantidades de oxígeno. Convierte, ¿sí?, a la mascarilla de no recirculación con reservorio o no reinhalación de CO2 en tu mayor aliado en manejar la hipoxia en el trauma craneoencefálico. Bien, por eso úsala a 10 a 15 litros y si tienes un flujómetro de 25 litros prehospitalario, dale con todo. No te dé miedo que estás en trauma y no estás en síndrome coronario ni estás en evento cerebrovascular. Terminamos exactamente para que entendamos el flujograma de qué es lo que tenemos que hacer con las sospechas de lesión traumática, y es que si el paciente tiene una escala de coma de Glasgow inferior a 8 o presenta estos signos definitivamente de aumento de la presión intracraniana, es un paciente que pues vamos a manejarlo directamente entendiendo que todo lo que mis esfuerzos estén basados en mantener, ¿sí?, buena saturometría, al menos 94%. La capnografía del paciente debe mantenerse en rangos adecuados. Ojalá esa capnografía se mantenga, ¿sí?, entre 30 y 35, 45 como el tope máximo. Más de 45 es llevar al paciente a una hipercapnia. Bien, los rangos de ventilación que debes de darle a un paciente, especialmente un adulto que presenta aumento de la presión intracraneana, son 20 ventilaciones por minuto. Bien, y otro dato súper importante es los datos de reanimación para manejo de hipotensión. Entendemos que cuando un paciente está en estado de shock, las guías internacionales nos están mostrando que debería llegar a cifras tensionales entre los 80, ideal 90 milímetros de mercurio en sistólica, 65 en PAN o en media, ¿ok? Pero las guías de trauma craneoencefálico nos dicen que un cerebro que tenga 90 milímetros de mercurio es hipotensión, por lo cual cada vez que tengas un trauma craneoencefálico, piensa que tus metas o objetivos de reanimación tienen que llegar de 100 a 110 milímetros de mercurio en la sistólica, ¿ok? Ese paciente te lo va a agradecer porque le mejoras la perfusión cerebral. Bien, creo que con esto haría un resumen bastante grande y salen buenas preguntas para que lo podamos debatir. Creo que con esta terminaría, Jaime, y te doy el paso a ti. Gracias por esta oportunidad de compartir este conocimiento con ustedes. Listo, José Daniel, muchas gracias. Antes de que cierre la intervención, me gustaría que hicieras una precisión, no como pregunta, sino como una ampliación respecto al tema, donde nuestro público nos comparten que los monitores de última generación y tecnología ya traen sistema capnógrafo, que lo que toca es saber leer los rangos. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? No, como te digo, es una ampliación respecto al tema, por eso dije que no era una pregunta como tal, sino sí, una ampliación. Sí. Claro que sí. Entonces, para que nos cuentes respecto a esos monitores de última generación un poco. Bien, efectivamente, los monitores, cuando hablamos de un monitor cardíaco, sí, los monitores integran diferentes tipos de unidades, desde unidades de monitorización, unidades de presión arterial, unidades de saturometría, unidades de línea central, unidades para tomar temperatura, bien, y también tienen un módulo, y ahora la mayoría de ellos en ambientes desde prehospital tienen filtros, ¿verdad? Modos de capnografía. Sea que uses capnografía como un filtro con un conector 1522, que es el que vimos en la imagen, que puedes acoplarlo directamente a un BBM, a una máscara laringea, a un tubo orotraqueal, ¿bien? O sea que tengas desechables con puntas nasales, ¿verdad? Que te permitan administrar oxígeno y medir capnografía. Ejemplo, un paciente hipótico, un paciente con asma, le puedes administrar 3, 4 litros de oxígeno, mientras
estás midiendo su capnografía y darte cuenta que es seguro un paciente obstructivo que tiene capnografía de 60, 70, 80, ¿bien? Y te va a poder permitir de una u otra manera hacer una intervención más segura en ellos. Pero sí, efectivamente, yo puedo invertir en comprar un capnógrafo aparte, sí, pero también puedo invertir en que mi monitor ya tenga integrada la capnografía. Perfecto, José Daniel, muchas gracias. Entonces vamos a darle la palabra al doctor Diego Fernando Castillo, que quiere hacer una intervención adicional respecto al tema, como una réplica, para ya dar paso a nuestras preguntas que han generado nuestros asistentes. Diego, te escuchamos. No, quería de pronto invitar a la audiencia a que pronto participaran para que esto sea un conversatorio con ellos. A mí sí me gustaría como conocer en qué estamos, porque cada vez en los temas que plantea Daniel, digamos que las nuevas implementaciones médicas y los equipos que cada vez se están utilizando tanto en atención prehospitalaria como a nivel hospitalario, pues van creciendo y es una ayuda y una herramienta muy importante, porque si no veo que todos vamos a quedar muy asustados sabiendo que pues casi que es una necesidad de tener en cualquier sistema de ambulancia un capnógrafo, un oxímetro y ciertos dispositivos que lo contamos. Yo creo que es un espacio para saber cuál es la realidad de la APH en nuestro medio, porque digamos que estos espacios invitan a mostrar la necesidad de que tengamos que desarrollar estos procesos en nuestro sistema de ambulancia. Entonces sí invito a los participantes a que nos contesten, a que sea esto en un momento dado como parte de un trampolín de empezar a hacer un nuevo proceso y de saber cuál es la realidad desde lo social y desde lo operativo y desde lo instrumental, si lo tenemos o no lo tenemos, porque tenemos que conocer una realidad, al menos aquí en nuestra sociedad en Colombia. No sé, Daniel, que me gustaría que comentaras en Chile si es 100%, digamos, todo esto tan bonito que suena se hace, y me gustaría también un minuto del doctor Luis Fernando de esa relación que existe entre los cirujanos de trauma, ¿sí?, y la atención prehospitalaria, si se ha continuado o si esto definitivamente se ha perdido y si este lazo afecta la morbilidad o incluso la mortalidad de los pacientes en trauma y más en trauma craneoencefálico. Listo, doctor Diego Fernando. Ya le damos entonces ahorita la palabra al cirujano Luis Fernando para que nos cuente un poco al respecto. Mientras tanto, vámonos con nuestra primera pregunta que vamos a direccionar a nuestro paramédico Omar Vivas, la cual está orientada a saber si en este momento existe alguna variación respecto a los líquidos endovenosos que se deben administrar en trauma craneoencefálico. Omar, te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan ahí, muchachos? Sí, señor, perfecto. Listo, bueno, entonces, una pregunta interesante con bastantes controversias a nivel prehospitalario, ¿listo? Porque cuando yo hablo de líquidos en el trauma craneoencefálico, normalmente la gente piensa que el líquido es para ayudar al trauma craneoencefálico en sí. Normalmente cuando utilizamos líquidos en trauma craneoencefálico y porque hay un estado de shock asociado también. Igualmente ese shock asociado puede ser relativamente enfocado hacia la cabeza, porque un trauma de la parte del cuero cabelludo que sangra abundantemente me puede llevar a un trauma, a un shock hipovolémico en un paciente, y está asociado al trauma craneoencefálico. ¿Qué es importante tener en cuenta ahí? Que si un paciente ya está con una isquemia cerebral y yo estoy llevando a un paciente en un estado de shock, pues es una combinación tenaz para el paciente. Entonces la combinación de hipoxia más hipotensión es una bomba completa para ese tipo de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es lo que se busca inicialmente? O sea, si yo voy a trabajar un paciente con trauma craneoencefálico, pero en estado de shock, los estudios han mostrado que vos puedes utilizar soluciones, digamos, isotónicas, ¿cierto? Porque las hipertónicas en un estudio randomizado que se hizo mostraban que después de 6 meses de haber utilizado ese funcionamiento, ese tipo de soluciones hipertónicas en el paciente con trauma craneoencefálico, no había una diferencia bastante grande entre ese paciente. Entonces, la utilización de líquidos cristaloides en el paciente lo puede utilizar. ¿Qué debo tener en cuenta ahí? Que José Daniel hizo la claridad bastante ahorita y la va a repetir nuevamente. Nosotros siempre pensamos que debemos de manejar en estado de shock una presión sistólica entre 90. Como lo dijo José, ¿cierto? La guía del PHTLS en la 10ª edición te dice que lo ideal es entre 110 milímetros de mercurio. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque nosotros manejamos siempre y queremos trabajar en un paciente en shock, lo que es la hipotensión sostenida.
¿cierto? Y la potencia sostenida nos habla que es manejarla en 90 milímetros de mercurio, ¿listo? Pero en el paciente con trauma craneoencefálico lo ideal es que ese cerebro esté mejor perfundido y tengamos esas soluciones, presión arterial sistólica por encima de los 100 a los 110 milímetros de mercurio. ¿Qué debo tener en cuenta también? Que si yo estoy pensando en manejar el paciente con trauma craneoencefálico con una hipertensión endocraniana, ¿cierto? Entonces ya puedo utilizar otra serie de elementos o de líquidos que me pueden ayudar a ese tipo. Pero recuerden que este tipo de manejo ya va con apoyo del personal médico que nos va a decir qué tipo de líquidos podemos utilizar. Se hablan de soluciones hipertónicas que nos pueden ayudar comparados con el manitol, ¿listo? Pero que hay que tener en cuenta, también se ha hecho en estudios randomizados donde nos dicen que las soluciones hipertónicas comparados con el manitol en la etapa, digamos, del manejo de la hipertensión endocraniana, los resultados son casi idénticos. Entonces, en conclusión, ¿qué debemos de tener en cuenta nosotros ahí, muchachos? Que si el paciente con trauma craneoencefálico con shock, debo utilizar cristaloides, ¿listo? Y garantizando esa presión arterial sistólica por encima de 110 milímetros de mercurio. Y que si tengo, digamos, un paciente con manejo de hipertensión endocraniana con apoyo médico, pues puedo utilizar esas soluciones como el manitol. También hay otros escenarios totalmente diferentes, como es la parte de medicina de combate o medicina de guerra, donde las soluciones hipertónicas son más comunes por el tipo de pérdida de volemia que se utiliza. Pero no está solamente asociado, digamos, al paciente con shock, que si un paciente en medicina de combate tiene un shock bastante marcado, ya descompensado, y tiene asociado un trauma craneoencefálico, usar una solución hipertónica, pues le va a ayudar a un buen pronóstico. Pero es en otro tipo de escenario totalmente diferente al que se maneja en la parte extrahospitalaria, digamos, en la parte urbana. No sé si ahí quedó claro el concepto. Y si puedo aportarle a Omar y al grupo con lo que dice Omar, es muy importante entender que en el concepto de reanimación de fluidos con el paciente, en todo sentido, en solo shock o con shock y trauma craneoencefálico, como lo dijo Omar, pues la recomendación está en el uso de cristaloides, en las guías de ATLS y de PH-TLS recomendarán el lactato de Ringer por encima del cloruro de sodio al 0.9%, ya es un tema de debate, pero recomiendan mejor el lactato de Ringer. Y por fin, después de muchos años, desde la 9ª edición, ellos explican muy bien el manejo de bolos, es decir, sí nos explican que el límite de la administración de fluidos en un paciente es de 2.000, ¿verdad? Es decir, de 2 litros como tope máximo, ¿sí? Pero nos explican la infusión en bolos. ¿Qué es un bolo? Es administrar 250 cc o 200 ml, cerrar la llave, tomar la presión y revalorar si el paciente llegó a la meta que necesitas, que es de 80 a 90 o de 100 a 110. Y lo otro es que enfatizan en el uso y la administración de líquidos a 39 grados centígrados. Un tema que creo que nos podemos alargar muchísimo y lo dejamos para otro conversatorio, pero es que no existen los líquidos ambientes y esas cosas se deben administrar a 39 grados centígrados. Y no inventen que lo hacen con el microondas, ni inventen que lo hacen calentando los sueros en el motor de la ambulancia y esas cosas, como lo llegamos a hacer en el pasado históricamente. Debo de mantener infusiones de 39 grados centígrados de lactato de Ringer para evitar hipotermia y no alterar los factores de coagulación en el paciente, solo para aportarle ahí a Omar. Listo, perfecto, José Daniel, muchas gracias. Vamos a dar también una amplitud a una inquietud que nos plantean en el chat respecto al tema del uso de la técnica o el protocolo MARCH, para que entonces Omar nos haga la ampliación. No corresponde directamente a trauma craneoencefálico, pero que se presentó en el chat, entonces vamos a dar la ampliación puntual de eso. Omar, te escuchamos. Bueno, aquí qué importante que el término MARCH, de pronto algunas personas lo conocen, otros no, lo conocen de otra manera diferente, ¿cierto? Porque pues son siglas que se asocian a diferentes tipos de circunstancias o tipos de escenarios. ¿Listo? El término MARCH está enfocado a lo que es en la parte de la M, lo que son hemorragias masivas, el control de hemorragia masiva. Entonces recuerda que en la parte de control de hemorragia masiva, ya lo que es el stop bleed nos dice cuáles son las técnicas para controlar una hemorragia, que hay diferentes tipos de técnicas para eso, donde no me voy a extender pues para no quitarnos el tiempo de otras cosas que tenemos. Toda la parte de la vía aérea, que es mantener la vía aérea,
Entonces, si yo voy hablando de esos dos puntos iniciales, lo puedo hacer tanto en la PH como para personas conductores de vehículos de emergencia. Pero si ya me voy a la parte de la R, ¿cierto? Donde es la parte respiratoria, donde la parte respiratoria contempla la descompresión torácica, que es un tema que vamos a tocar ahorita con Daniel también, ¿cierto? Entonces ya necesitamos un entrenamiento totalmente diferente, ¿cierto? Y no podría hacerlo una persona sin un entrenamiento valedero, sin tener una experiencia, unas habilidades para poder desarrollar ese tipo de técnicas en el momento. ¿Listo? Y la parte de circulación, toda la parte de circulación que se maneja, donde se habla también de lo que es el acceso vascular, el control del shock y lo que es ATX, que también lo vamos a hablar ahorita si el tiempo nos lo permite, también hay que conocer cómo se controla. Y un acceso venoso no es fácil cogerlo en la etapa prehospitalaria. ¿Listo? Entonces, más está indicado hacia el personal con experiencia y con habilidades para esto. Y lo último, que es la H, que es la parte de hipotermia o también la parte de cabeza. Es prevenir, tratar la hipotermia y controlar el manejo del trauma craneoencefálico. Entonces, lo que se busca es que si el paciente si la persona con entrenamientos en atención prehospitalaria tiene las destrezas y las habilidades para poderlo hacer, lo podría hacer teniendo todo ese tipo de consideraciones. Normalmente los conductores de vehículos de emergencia, pues a veces solamente hacen un curso específico dependiendo de la localidad donde sean, de unas horas específicas y no tendrían las habilidades y destrezas para poderlo manejar. Muchas gracias, muchachos. Listo, Omar, muchísimas gracias entonces por esa ampliación. Digamos que como repito, no era un tema asociado digamos que a lo que estamos haciendo como tema 2 en el conversatorio, pero sí queríamos, digamos, que dar la amplitud para que no quedara ahí en el chat. Paso entonces a manejar la pregunta 2 como tal, dirigida a José Daniel Justi, donde nos indican nuestro público asistente de por qué no es recomendable en el TEC el manejo de la vía aérea avanzada, al no utilizar la cánula nasofaringea. Bien, ok. Ahí hay que separar algo muy importante y hay que entender que históricamente la cánula nasofaringea, ok, un dispositivo extraglótico, es un dispositivo que está relegado a que la curva de aprendizaje es diferente a la curva de aprendizaje de una cánula orofaringea. Primero, no existe el recurso constante de seguro en tu ambulancia, en tu kit. Vas a tener cánulas orofaringias o cánulas de Guedel, ¿verdad? Pero de seguro no tienes un pool o un stock de todos los tamaños disponibles de una cánula naso. Son más costosas que una cánula oro y el entrenamiento ha hecho que quede relegado de una otra manera. Pero hay un punto muy importante que hay que entender y es que siempre en la literatura médica, y me voy a basar en lo que está en la literatura médica, explican que la cánula nasofaringea está contraindicada cuando tú tengas signos claros de fractura de base de cráneo. Punto. Hasta ahí. Ahora, ¿cómo te das cuenta en la fase prehospitalaria que tienes fractura de base de cráneo? Cuando uno estudiaba y uno era un alumno, a uno le decían, pues muy fácil, que el paciente tenga signos de mapache, signo de Batle, ¿verdad? Pero esas cosas son muy tardías en la fase prehospitalaria. En 20 tantos años, cada vez que tú ves eso, lo ves tardíamente en el paciente. Tú no llegas a un escenario prehospitalario y en 2 minutos un paciente tiene Batle ni tiene mapache. Eso es falso. Entonces, ¿qué pasa? Que es evolutivo en el proceso del trauma craneoencefálico. De seguro en el proceso inicial de intervención de la vía aérea, tú tienes una técnica adecuada, tú no sospechas de una fractura de base de cráneo y colocas la cánula naso. Bien, la colocas muy bien, no hubo ningún daño de que golpeara la mía cribosa, la dejas ubicada donde la tienes que ubicar y le diste soporte ventilatorio al paciente. ¿Listo? Entonces después, descubriste esto en el paciente. Con esto quiero explicarte, ¿sí?, que esa indicación es una advertencia relativa sobre si vas a usar el dispositivo cuando sospeches algo en el paciente. Pero tal vez te va a pasar que en algún paciente de tu vida profesional tienes una cánula naso, en los primeros minutos de intervención se la colocas, pero tú no sabías que el paciente tenía una sospecha de fractura de base de cráneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no te desarrolló salida de líquido cefalorraquídeo por los oídos, no te desarrolló hematomas en las órbitas, no te desarrolló
hematomas detrás de las orejas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser inadvertido, pero no quiere decir que no la puedas hacer. Tú tienes un paciente y tú lo puedes colocar si tienes la técnica, si tienes todo, que existen unas condiciones relativas o que tú puedes tener advertencia. Entonces, mi recomendación es el aporte a la pregunta de la persona que nos dice, no es que no lo puedas hacer, es que deberías tener la experiencia, la técnica, deberías tener todo para que el procedimiento salga bien. ¿Sí? Eso es. En sí hay veces sale mal porque ni siquiera tienes el tamaño adecuado de un dispositivo de estos, ¿ya? Ahí contesto, Jaime. Listo, José, aprovecho de una vez tu intervención para que por favor nos ayude con la amplitud de la pregunta donde nos indican que si el BBM con la conexión de un capnógrafo y la válvula de PEP, ¿qué tan favorable puede ser para el paciente? Bueno, pues efectivamente creo que esa fue toda la presentación a la que me centré, y es decirles que los pacientes que tengan un BBM deben de ventilarlos con un capnógrafo y una válvula de PIT que sea no mayor a 15 centímetros de agua. Es decir, eso es lo beneficioso para el paciente. Entonces, ¿qué no es beneficioso? Un BBM solo, sin capnógrafo, y que si por casualidad parte el BBM, inadvertidamente no sabes usar una válvula de PIT y la válvula de PIT la tienes en 20, ejemplo, o la tienes en 25, una cosa así. Entonces va a ser dañino para el paciente. Esa es la respuesta a la pregunta de la persona. La ampliación. Muchas gracias, José Daniel. Bueno, aquí también aprovecho para dar respuesta, de acuerdo a lo que vamos viendo en el chat, a una de las inquietudes que planteaba el doctor Diego Fernando Castillo, donde indicaba que de pronto aquí en la esfera Colombia, Cali, ¿sí? ¿Cómo estábamos con los recursos? Entonces por aquí uno de nuestros asistentes nos responde que en Cali tenemos los BBM ya con válvula PIT integrada. El dilema está en el conocimiento por parte del personal de atención prehospitalaria para darle el debido uso. Entonces, pues digamos que aquí estamos tomando atenta nota con nuestro director Juan Carlos Arias para próximamente lanzar un curso entonces orientado a esa temática, porque creo que digamos que ahí todavía hay bastante brecha de conocimiento que podemos entrar a cubrir. Finalmente, entonces, vamos a darle cierre a este tema, dándole la palabra al doctor Luis Fernando Pino para poder que redondee las conclusiones de este escenario tan importante como lo es el trauma craneoencefálico desde la perspectiva del quirófano. Doc, te escuchamos. Bueno, entonces, con respecto al trauma craneoencefálico y a lo que hacía referencia Diego, pues definitivamente, y no solamente en trauma craneoencefálico, sino en todo tipo de pacientes traumatizados, es fundamental el sistema médico de emergencias, donde el sistema de trauma es uno de sus puntos fundamentales. La atención prehospitalaria para el paciente traumatizado es fundamental, que entre más corta sea y en mejor condiciones se pueda dar, pues evidentemente le va a producir mejores efectos al paciente. Cuando lo recibimos en los hospitales, pues, y algo que mencionaron algunos de los participantes en algún momento, que a veces no se lo reciben si no tienen un collar para hablar del tema anterior, pues eso no debería pasar. Debemos hacer a una articulación de todos los actores para la atención del paciente. Entonces, es fundamental, no solamente para el trauma craneoencefálico, sino para todo tipo de trauma. Con respecto al tema puntual de la hiperventilación y la capnografía en los pacientes con trauma craneoencefálico es bien importante, y para resumir, los pacientes con trauma craneoencefálico y que tienen edema cerebral, por la doctrina de Kelly Monroe que habló José Daniel, el edema cerebral empieza a desplazar el líquido o la irrigación, la sangre del cráneo, y por eso el paciente empieza a estar hipoperfundido el cerebro, se altera entonces el estado de conciencia del paciente. Los mecanismos de regulación de la vasculatura cerebral hacen que el paciente pues tenga una vasoconstricción en caso, una vasodilatación en el caso del paciente que está hipotenso, cuando la presión arterial está baja,
una vasodilatación para hacer que llegue mucha más sangre al cerebro y lo pueda oxigenar. Si el paciente está en shock, cuando tiene la presión bajita, además de eso, aumenta la cantidad de CO2 en sangre, y eso es lo que en la atención prehospitalaria, y no solamente en la atención prehospitalaria, sino en los pacientes hospitalizados, han pretendido utilizar la hiperventilación para disminuir la cantidad de CO2 y disminuir de esa forma la cantidad de sangre que llega al cerebro y evitar la hipertensión endocraniana. Pero como bien lo mencionaron, aumentarle o disminuir tanto, más bien el CO2 sin sangre pudiera hacer el cerebro empiece a hacer vasoconstricción y haga esa vasoconstricción empiece a generar una lesión secundaria. Por eso, pues como parte del resumen, mantener la PCO2 exactamente en los niveles en que los comentó José Daniel es fundamental, sin aumentar y sin disminuir para poder mantener el paciente con una adecuada perfusión cerebral. Con respecto a la presión arterial y el paciente en shock que tiene trauma craneoencefálico, mantener la presión arterial por encima de 100, la tensión arterial sistólica fundamental, precisamente por esto, porque si el paciente con tensión arteriales bajas hace que esté hipoperfundido el cerebro, mantener una tensión arterial alta para perfundirlo es la indicación en este caso. Algo con respecto a los líquidos endovenosos y el manejo del trauma craneoencefálico, pues los líquidos endovenosos para el paciente en shock pues tienen que ser los cristaloides. Se ha manejado el concepto de la hipoperfusión permisiva, la hipotensión permisiva, y la hipotensión permisiva quiere decir que mantenemos al paciente con una presión lo suficiente como para perfundir el cerebro precisamente. Cuando el paciente tiene un trauma por fuera del cráneo y está hipotenso, pues aplicamos bolos de cristaloides para mantener la perfusión cerebral, que se va a ver afectada por la hipotensión arterial. En los pacientes que tienen trauma craneoencefálico no utilizamos la hipotensión permisiva porque los pacientes se van a afectar desde el punto de vista neurológico y es importante. Entonces, mantener la presión arterial en un paciente con trauma craneoencefálico es fundamental para evitar la lesión secundaria, precisamente por la isquemia secundaria de la hipoperfusión. Y hablaban en el chat del pronóstico de los pacientes con trauma craneoencefálico, los pacientes ancianos. Pues definitivamente los pacientes ancianos tienen un volumen cerebral mucho más pequeño, tienen mucho más volumen de trauma de líquido cefalorraquídeo y eso hace que los traumatismos no sean tan severos, no alteren tanto el parénquima cerebral. Pero cuando se presentan los pacientes con manifestaciones neurológicas importantes se manejan exactamente igual y las secuelas pueden ser muy variadas. Definitivamente nadie sabe ni siquiera de la atención prehospitalaria cuál va a ser el pronóstico de ese paciente. Obviamente el paciente llega al hospital, se hacen todos los estudios, se interviene, se manejan las lesiones que pueda tener el sistema nervioso central y solamente después de un tiempo hospitalizado podemos darnos cuenta cuál va a ser la secuela, pero definitivamente nunca se puede saber antes del manejo de la atención prehospitalaria. Listo, Doc. Muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, siendo las 9:46 de la noche, vamos a darle paso a una última reflexión, ¿sí? Que va a ser nuestro director Juan Carlos Arias respecto al tema, para ir, digamos que, cerrando nuestro conversatorio en nuestra primera versión el día de hoy. Creo que hemos abordado muchísimos temas muy, muy interesantes, por lo cual creería yo, con el respeto de José Daniel, de Omar, de Luis Fernando, de Diego Fernando, que vamos a tener que abrir una segunda sesión para poder abordar los temas que nos van a quedar acá en el tintero. Entonces vamos a dar paso a Juan Carlos Arias para responder de pronto unos puntos que quedaron en nuestro chat sobre la facilidad de acceso a recursos para poder dotar de equipos a nuestras ambulancias, a nuestro sistema médico de emergencia en Colombia, para poder, digamos que, llegar al nivel de la aplicación de estas recomendaciones que nos hace el PHTLS 10ª edición.
Juan Carlos, te escuchamos. Gracias, Jaime. Yo quiero hacer una reflexión muy rápida a partir del conocimiento. El doctor Diego Fernando Castillo ahora en su intervención manifestaba sus inquietudes, él como médico urólogo de los servicios del Hospital Universitario del Valle y la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, el mismo doctor Pino, de realmente la capacidad de las personas que tripulan los vehículos de emergencia y las recomendaciones internacionales que hacen estas agencias de atención de salud. Pues la verdad es que nosotros tenemos unas serias limitancias en todo nivel en nuestro país y se fundamentan o se basan desde la legislación en salud y los protocolos de habilitación de los vehículos de emergencia. Recuerdo que alguna vez trabajamos muy de cerca con la Oficina de Emergencias y Desastres y sacamos una reglamentación muy rígida sobre los sistemas de ambulancia, pero esa resolución duró como 15 días únicamente, porque los primeros que incumplieron esa resolución fueron las ambulancias que pertenecían a la red pública. Entonces nos dijeron en ese momento en el ministerio, nosotros legislamos para un país y no para una región o para unas ciudades importantes. Recuerden que las ambulancias están en todos los hospitales y clínicas, no importando el nivel y no importando la complejidad de la atención de salud. Inclusive en AMPs muy distantes, en zonas rurales, hay ambulancias y esas ambulancias pues cumplen los mínimos protocolos. El Ministerio de Salud de pronto cometió uno de sus principales errores al incluir dentro de la tripulación de ambulancias un personal sin ninguna capacitación por el solo hecho de tener una acreditación en salud, y que era el tema de abordar las ambulancias o tripular las ambulancias con personal no calificado como auxiliares de enfermería. Y cuando digo personal no calificado como auxiliares de enfermería, me refiero a que este personal es entrenado regularmente en el 95% de los centros de educación de auxiliares de enfermería para hacer atención intrahospitalaria. Y pocos centros asistenciales realmente hacen su énfasis en atención prehospitalaria. Nosotros montamos como Fundación Iron un programa que hacía énfasis en atención prehospitalaria y lamentablemente no lo demandaron por exceso de educación y por eso mejor cerramos el programa de auxiliares de enfermería, porque teníamos que enseñar auxiliar de enfermería, que eran 1.800 horas, más otras 1.800 horas de atención prehospitalaria, porque la atención prehospitalaria como tal es una ciencia. Las personas en las ambulancias deben de tener una preparación alta porque tienen inclusive muchas veces la posibilidad de salvar vidas. Pero si estas personas no están debidamente entrenadas y capacitadas, pues lamentablemente poco pueden hacer por el paciente. Ya lo decía el doctor Ricardo Ferrada en un libro de hace mucho tiempo que se llamaba Urgencia Quirúrgica en el manejo inicial del paciente politraumatizado, que al final decía: rara vez la ambulancia es determinante para salvar la vida de un paciente. En la gran mayoría de los casos, la vida del paciente se salva por las acciones que se hacen en el lugar del suceso durante la fase de traslado. Rara vez la vida se salva como efecto o como aporte de la velocidad del vehículo para trasladar la vida, el paciente al centro asistencial de salud. Entonces, yo pienso que hay que hacer un énfasis muy importante en nuestros conocimientos, nuestras capacidades. Las universidades que dictan el programa de tecnología en atención prehospitalaria y las entidades como el SENA, que tienen la facultad o la posibilidad de dictar el programa de técnico profesional en atención prehospitalaria, deberían de hacer fuerza para tratar de cambiar la legislación y permitir que el personal de ambulancias de verdad tenga una capacitación que le permita cumplir con esos roles que son tan importantes y son tan fundamentales dentro de la instancia. De nada sirve que se corra con un paciente si no se le hace una atención primaria. Ustedes ven que en las exposiciones que se han hecho claramente se ha descrito que hay necesidad de iniciar unos tratamientos iniciales en la fase precoz de la atención del paciente politraumatizado para que su pronóstico de recuperación y su morbilidad sean bajas, y no me refiero con eso a la mortalidad, me refiero a la morbilidad, de lo que poco se habla en estudios pues relacionados con el trauma. De todas formas, ese era mi aporte. Muchísimas gracias. Listo, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, estimados asistentes, creo que siendo exactamente las 9:52, queremos darles a ustedes la potestad de escoger si continuamos con nuestro próximo tema
o si planeamos nuestra segunda versión del conversatorio para poder compartir los temas que estaban adicionales y poder dar alcance de manera suficiente a todas las inquietudes presentadas por ustedes el día de hoy, teniendo en cuenta que siempre buscamos fortalecer todos los conocimientos que ustedes tienen y para nosotros sería supremamente importante poder lograr alcanzar a dar respuesta a todas y cada una de las preguntas que ustedes nos hacen. Entonces, pues queremos poner a su consideración por el chat si continuamos o hacemos o montamos el segundo conversatorio a un tiempo no más de 15 días. Listo, perfecto. En nuestro chat nos está pidiendo la gente que hagamos un segundo conversatorio. Perfecto. Y también nos gustaría muchísimo que en el chat nos regalaran por favor sus impresiones respecto a los temas, sus aspectos de mejora que hayan podido percibir dentro de nuestra intervención de los panelistas, de los temas, del desarrollo. Para nosotros es supremamente gratificante e importante poder contar con su opinión, poder contar de alguna u otra manera con la percepción. Nosotros buscamos crear un espacio académico, que sea muy técnico, que sea de actualidad, pero también, como lo decía el doctor Castillo, nos gusta que ustedes participen, nos gusta que nos pregunten, nos gusta que de alguna u otra manera sintamos ese retorno, ese feedback de información que queremos hacer de cara a ampliar los conocimientos de la esfera de atención prehospitalaria, y la idea es poder llegar no solamente a Colombia, sino como por ejemplo en este caso José Daniel, que está en la esfera Chile. En nuestros próximos conversatorios queremos llegar a alcanzar inclusive a tener representantes de cada uno de los países de América Latina que nos puedan compartir sus experiencias, que nos puedan compartir su conocimiento y poder crear una comunidad nacional e internacional de atención prehospitalaria que nos permita cada vez estar más fortalecidos y poder discutir con mayor suficiencia técnica cada uno de estos temas. Esperamos entonces que haya sido de su total agrado. Voy a darle la palabra a nuestro panel de expertos para que por favor cada uno se despida, agradezca la participación en nuestro conversatorio a los asistentes y podamos contar con ustedes y con más cantidad de participantes en nuestro próximo conversatorio, que les estaremos enviando la publicidad y la fecha para poder continuar con el desarrollo de nuestras temáticas. José Daniel, Omar, Luis Fernando, Diego Fernando y Juan Carlos, para que por favor nos despidamos de nuestro selecto grupo de asistentes del día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos por esta iniciativa. Qué bueno que existieron tantas personas interesadas que ingresaron a escucharnos, a compartir un rato de conversación científica sobre los temas. Qué bueno que hay tanto interés en el chat. Leo que quieren una segunda oportunidad. Qué bueno, ahí podemos trabajar en los temas que están pendientes, trabajar la descompresión con aguja, el uso del ácido tranexámico, y ahí podemos profundizar bastante. Muchas gracias por la atención prestada. Un gusto volver a encontrarme con todos ustedes, y desde acá, desde Santiago de Chile, siempre tienen un servidor y un amigo que extraña mucho a Cali, Colombia, y a todos los equipos, y siempre encantado de enseñar lo que aprendemos en atención prehospitalaria. Así que gracias a todos y nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Omar. Gracias, José Daniel. Bueno, igual que como hizo José Daniel, agradecerle a todos por la participación, por la disposición. Yo sé que ya ahorita nos está como cansadito, pero estamos todos pendientes. Eh, Invitarlos a los próximos conversatorios que vamos a seguir manejando, ¿cierto? Con apoyo de todos ustedes. También hay personas que tienen campos, experiencia en otros campos diferentes a los de nosotros, que podemos interactuar con la parte de medicina de combate y cosas por el estilo que podemos trabajar. Y seguramente vamos a seguir haciendo más con el apoyo de todos ustedes, gracias a la Fundación ERUN, a Rescate Colombia, a todos los compañeros, a Diego, a Pino, que están aquí, y que podamos seguir impartiendo el conocimiento. O sea, no hay nada más rico y placentero que poder esparcir el conocimiento de una manera eficaz y tranquila. Muchas gracias, muchachos. Perfecto. Diego Fernando o Luis Fernando,
No, bueno, de parte mía, pues agradecer también al comité organizador, a Juan Carlos, a Jaime David, por esta iniciativa, a todos los panelistas, que más que panelistas amigos, retornar y recordar tantos tiempos. Yo creo que invitar a todos a que estas capacitaciones continuadas se sigan dando porque es el pilar de mantener actualizado algo que es permanente y que es la atención del paciente. Y esto implica en disminuir morbilidad. Entonces, se arrancó, que era lo importante, y esperamos que algún día incluso no sea virtual, sino presencial para poder compartir y abrazarnos como amigos y como colegas. Muchas gracias. Excelente el desarrollo del conversatorio, pues exaltar a todo el equipo organizador, Humberto. exaltar al equipo organizador y pues que estamos completamente dispuestos para seguir trabajando. Esto es absolutamente fundamental, seguir haciendo este tipo de actividades porque de nosotros depende la mejoría de los sistemas de atención de trauma y los pacientes están esperando de que nosotros sigamos trabajando en estas actividades. Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. Le damos entonces la palabra a Juan Carlos para despedirse y podamos lograr entonces nuestro cierre el día de hoy de nuestro primer conversatorio organizado por Rescate Colombia y la Fundación ERUM. Bueno, de verdad que para nosotros es muy satisfactorio haber encontrado tanta receptividad en este evento. Para nosotros era todo un reto. Desde Rescate Colombia y desde la Fundación ERUM queremos enviar un saludo de agradecimiento a todas las personas que compartieron estos momentos con nosotros y quedamos comprometidos obviamente con todos ustedes en esta iniciativa. El Sistema Médico de Emergencia de la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali y de la Secretaría de Educación Departamental, perdón, de la Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca, están creando los equipos de asistencia médica de emergencia para dar respuesta a desastres. Nos van a dotar de un hospital de movilidad, un hospital de campaña de nivel 1 y nosotros esperamos contar con todas las personas de la atención prehospitalaria que puedan converger en ese punto de tarea para prepararse, para integrar esos equipos de emergencia en situaciones de desastre y vale la pena que estos conversatorios sean una invitación a ustedes para que hagan parte de esos fenomenales equipos. Estamos seguros que vamos a contar con todos y cada uno de ustedes y de nuestra parte la responsabilidad de seguir aportando a esta iniciativa. Muchas gracias y muy amables. Listo, perfecto. Siendo las 10 de la noche.